Buenos días, chicos. Vamos a hablar del modelo planetario, ¿vale? Antes del modelo planetario, que es el de Rutherford, estaba el modelo de Thomson, ¿vale? Pero el modelo de Thomson se basaba simplemente en el hecho del descubrimiento del electrón. Luego, con el experimento que Rutherford realizó de bombardear una placa de átomos de oro con partículas, núcleos de helio, ¿vale? Partículas alfa, se comprobó que no era posible, ¿vale? Vale, los principios del modelo de Rutherford. El átomo posee un átomo central, un núcleo central que contiene prácticamente toda la masa del átomo, ¿vale? Y tiene carga eléctrica positiva. Este núcleo central, ¿vale? Es tan pequeño que si pudiéramos aumentar el tamaño de un átomo al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería como la cabeza de un alfiler. O sea que realmente es muy pequeño. Vale. Segunda idea. Los electrones, cuya masa es muy pequeña, es prácticamente despreciable, tienen carga eléctrica negativa y se encuentran girando alrededor del núcleo a distancias relativamente grandes, ¿vale? En órbitas circulares concéntricas. Este movimiento es el que impide que el electrón caiga, puesto que tiene carga negativa y el núcleo carga positiva se atraen, ¿vale? Pero gracias al hecho de que está girando, eso genera una fuerza, ¿vale? Centrípeta que impide que el electrón caiga. Entonces, si el electrón se parase, automáticamente caería hacia el núcleo, ¿vale? Y chocaría con este. El átomo no sería estable. Los electrones se mantienen alrededor del núcleo por la atracción eléctrica entre su carga negativa y la carga positiva del núcleo, ¿vale? La suma de las cargas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, pues el átomo es eléctricamente neutro, ¿vale? Eso es una idea fundamental. Hay tantas cargas negativas como positivas en un átomo. ¿Vale? Esto sería un esquema del modelo atómico de Rutherford o el modelo planetario, ¿vale? Tenéis los electrones en azul girando alrededor del núcleo, ¿vale? Que tiene la carga positiva. Bueno, aciertos y objeciones del modelo de Rutherford. Muy bien. Se basa en los principios de la mecánica clásica, sin embargo, los incumple. ¿Por qué? Porque según la mecánica clásica, una partícula con carga eléctrica, como es el electrón, en movimiento, como es el caso del electrón, debería emitir energía en forma de luz, ¿vale? Debería emitir ondas electromagnéticas, energía electromagnéticas, y sin embargo no lo hace, ¿vale? Si esto sucediera, ¿vale? Lo que tendría que pasar sería esto: el electrón realizaría una especie de espiral hasta que chocaría con el núcleo, de manera que el átomo sería inestable para empezar, y segundo, emitiría un espectro continuo, cosa que después se comprobó que no es cierto. Los átomos emiten espectros de líneas, ¿vale? Entonces, vale. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que saber al final? ¿Qué es lo que nos permite calcular este modelo planetario? Pues dos números, el número atómico y el número másico. El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo, ¿vale? Esto quiero que quede claro, porque mucha gente se lo aprende como el número de electrones. Sí es cierto que coinciden los protones y los electrones en un átomo, pero cuando se forman los iones, el número de protones no cambia y el de electrones sí, ¿vale? Entonces, el número atómico es el número de protones que se encuentran en el núcleo, ¿vale? Es lo más característico de un átomo, de manera que cualquier átomo que solo tenga un protón es un átomo de hidrógeno. Vale, el segundo número, el másico, es el número de protones más el número de neutrones. ¿Por qué se suman protones y neutrones? Porque son las únicas partículas que tienen masa, y entonces eso nos da la masa del átomo. Los electrones apenas tienen masa, por eso no se suman, ¿de acuerdo? Vale.
Como veis ahí, si quisiéramos representar un átomo de uranio cuyo número atómico es 92 y cuyo número másico es 235, lo escribiríamos como ahí se ve, 235 U92. Arriba se pone siempre el número más grande, ¿vale? Y abajo el número más pequeño. El más grande es el másico siempre y el más pequeño el atómico. Vale. ¿Qué información nos daría esto? Pues 92, que es el número atómico, es el número de protones que tiene ese átomo. ¿Vale? El átomo uranio tiene 92 protones en su núcleo. Como es neutro, tiene que tener también 92 electrones, ¿vale? Y como dentro del núcleo, entre protones y neutrones hay 235 y sabemos que 92 son los protones, la diferencia será los neutrones, es decir, 235 menos 92 son 143 neutrones. ¿Vale? En la tabla veis las propiedades, ¿vale? Las dos más importantes de electrones, protones y neutrones. De la masa, expresadas en kilogramos, ¿vale? Como veis, la del electrón es de 4 órdenes de magnitud más pequeñas, es decir, 10 menos 27 a menos 31, ¿vale? Es una enorme diferencia, por eso se puede considerar despreciable la masa del electrón. Y luego la carga, pues veis que electrón negativa, protón positiva y neutrón cero. Bueno, isótopos. ¿Qué son los isótopos? Pues los isótopos son átomos, ¿vale? Que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico. Es decir, los isótopos definen los diferentes tipos de átomos que hay de un elemento. Por ejemplo, más delgados o más gorditos, por así decirlo, del hidrógeno habría 3, ¿no? Habría 3 tipos de átomos, diferenciando por su masa. La del protio, el deuterio y el tritio, ¿vale? El protio sería el que tiene 0 neutrones, solo tiene un protón. El deuterio sería el que tiene un protón y un neutrón, en total 2. Y el tritio, la que tiene un protón y 2 neutrones, en total 3, ¿vale? Para el carbono, pues se conocen, por ejemplo, el isótopo de carbono 12, carbono 13 y carbono 14, ¿vale? Muy bien. El segundo concepto, ¿vale? Serían los isóbaros. Esto ya se da mucho menos. Pero bueno, son átomos que tienen el mismo número másico, ¿vale? Eso significa que son átomos de elementos distintos, pero que pesan igual. Y ya está. Así, es así de sencillo. En un espectrómetro de masas, pues como tienen la misma masa, irían al mismo punto, no se separarían. ¿Vale? Y por último están los átomos isoelectrónicos. O los átomos o iones, ¿vale? También son especies, partículas que tienen el mismo número de electrones, ¿vale? Cuando esto sucede, pues simplemente porque distintos elementos que tienen distintos átomos tienen distintos electrones, si uno de los átomos pierde electrones o gana electrones, puede hacer igualarse con el otro, y ya está. Es así de sencillo. Vale. La masa atómica. Esto ya es lo último que vamos a dar. La masa... Cuando hablamos de masa atómica, no hablamos de masa de un átomo, sino la masa del hidrógeno. ¿Qué consideramos que es la masa de hidrógeno o del carbono? ¿Qué es la masa de un elemento? Es difícil definirlo, puesto que los elementos están formados por átomos de distinta masa, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento, los isótopos. Entonces, al final, se define como masa atómica como un promedio de las masas que hay, ¿vale? El promedio lo calculamos en función de la cantidad que haya de cada tipo. Por ejemplo, si hay un 50%, un 90% de átomos de carbono 12, pues consideraremos ese 90% como, como una media ponderada, ¿vale? El 90% son de peso 12 y el 10% 13, por ejemplo, ¿vale? Esto ya lo practicaremos en clase, pero al final se utiliza la fórmula que indica ahí. Se multiplicaría M1 por X1 más M2 por X2 más y así, de manera que M1, M2
M3 y todos estos números serían las masas de los isótopos, ¿vale? Y X1, X2 y X serían los porcentajes de abundancia relativa, ¿vale? De cada isótopo. Bueno, con esto terminamos. Hasta luego, chicos.